Esa noche parecía definitiva. En una habitación de hospital en Hong Kong, una mujer consumida por el cáncer yacía entre tubos, máquinas y un silencio que ya sonaba a despedida. Los médicos habían sido claros con su familia. No había nada más que hacer, y lo más probable era que no sobreviviera hasta el amanecer. Pero lo que vas a descubrir en esta historia no ocurre en el borde de la vida, sino más allá de él. En ese territorio donde la medicina pierde el lenguaje y solo quedan los testimonios, los tiempos imposibles y una pregunta que todavía incomoda. ¿Cómo puede alguien regresar de un coma terminal, anunciar su curación y cumplirlo en apenas 4 semanas? Todo empieza con un nombre y una fecha. Anita Moorjani, residente de Hong Kong, llevaba años enfrentando un linfoma de Hodgkin que había avanzado hasta la etapa 4, una fase en la que el cuerpo ya no libra una batalla, sino que empieza a rendirse órgano por órgano. En febrero de 2006, su estado era crítico. El cáncer se había extendido, su organismo colapsaba y quienes la rodeaban entendían que estaban frente a un final inminente. Lo raro no era solo la gravedad del caso, sino lo que vendría después, porque según su testimonio, mientras su cuerpo se apagaba, su conciencia entró en una experiencia que transformó por completo el sentido de su enfermedad. Pero antes del colapso, hubo un desgaste lento y devastador. Anita había vivido durante años con miedo, ansiedad y una sensación constante de presión interior que, según ella misma relataría después, nunca había sabido nombrar del todo. El cáncer no apareció de un día para otro. Fue creciendo mientras su mundo se reducía entre tratamientos, recaídas y una debilidad cada vez más evidente. Hasta que llegó ese punto sin retorno, sus órganos comenzaron a fallar. Entró en coma y su familia fue avisada de que lo inevitable estaba muy cerca. Y ahí ocurre el primer giro, porque en el instante en que todos pensaban que ella ya no podía percibir nada, Anita afirmó haber experimentado una lucidez total. Lo inquietante es que su relato no empieza con oscuridad. Según su testimonio, durante ese coma no sintió confusión ni dolor, sino una expansión de conciencia difícil de describir con palabras normales. Dijo haber percibido todo con una claridad absoluta, como si el miedo se hubiera desprendido de golpe y, por primera vez, pudiera ver su vida entera desde una distancia serena. En esa experiencia, aseguró encontrarse con su padre fallecido, una presencia que no vivió como una alucinación caótica, sino como algo íntimo, reconocible y profundamente real. Pero había un detalle todavía más incómodo, uno que no dependía solo de lo que ella sintió, sino de lo que dijo haber oído a varios metros de su cuerpo. Y ese detalle cambiaría la forma de mirar el caso. Anita contó que mientras estaba en coma, podía percibir conversaciones de sus familiares que se encontraban a unos 40 metros de distancia, en el pasillo del hospital, fuera del alcance normal de alguien inconsciente y en estado terminal. No habló de voces vagas ni de impresiones borrosas. Afirmó captar frases concretas, emociones, decisiones y el tono con que se estaban diciendo. Lo extraño es que cuando despertó, relató esas conversaciones y, según se reportó, sus familiares confirmaron que realmente habían ocurrido. Ese punto no explica lo demás, pero abre una grieta difícil de cerrar.
Si su cerebro estaba colapsando, ¿de dónde salió una percepción tan específica? Pero entonces el caso deja de ser solo extraño y entra en una zona casi imposible. Durante esa experiencia, Anita aseguró comprender algo esencial sobre el origen de su enfermedad. No lo describió como un diagnóstico médico nuevo, sino como una revelación interior, una comprensión total de cómo el miedo, la represión emocional y una vida sostenida en la negación de sí misma habían formado parte del camino que la llevó hasta ese punto. Según su testimonio, en ese estado, entendió que si regresaba, su cuerpo podría sanar. No porque la enfermedad nunca hubiera existido, sino porque la manera en que ella se relacionaba con la vida había cambiado por completo. Y lo más desconcertante es que no guardó esa certeza para sí. Lo que dijo al despertar dejó a todos inmóviles. Contra el pronóstico de los médicos, Anita salió del coma y en lugar de mostrarse confundida o derrotada, anunció con una seguridad que parecía fuera de lugar en una paciente terminal que se iba a curar. No habló como alguien aferrado a una esperanza desesperada. Según su relato, lo dijo como quien vuelve de haber visto algo que los demás no pudieron ver. Para su familia y para el personal médico, aquellas palabras debieron sonar tan improbables como imprudentes. Su cuerpo seguía dañado, el diagnóstico seguía siendo el mismo, y nada en términos clínicos justificaba semejante afirmación. Pero ese fue solo el comienzo del giro más difícil de explicar. Y ahí llega el dato que convirtió esta historia en un enigma mundial. En las semanas siguientes, el estado de Anita comenzó a mejorar de una manera que, según se narró, no encajaba con lo esperable para un caso terminal de ese nivel. Su recuperación no fue presentada como una mejora emocional ni como un alivio parcial, sino como una remisión acelerada y extraordinaria. En apenas 4 semanas, los tumores desaparecieron. 4 semanas, un plazo que, incluso para una recuperación favorable en otros contextos, resultaría sorprendente, y mucho más en una paciente que había entrado en coma con fallo orgánico y con un pronóstico de horas. Ese lapso es el corazón del misterio, porque obliga a mirar el caso desde 2 lenguajes distintos, el de la biología y el de la experiencia límite. Pero la fuerza del caso no termina en la velocidad de la remisión. Lo más perturbador es la secuencia completa. Coma terminal, experiencia cercana a la muerte, percepción de conversaciones lejanas, encuentro con un familiar fallecido, comprensión del supuesto origen profundo de su cáncer, regreso a la conciencia y una curación que Anita había anunciado antes de que hubiera señales médicas claras de mejoría. Cada elemento, por separado, podría discutirse. Juntos, forman una narración demasiado precisa para ser ignorada con comodidad. Y aún así, nada de esto equivale automáticamente a una prueba definitiva de vida después de la muerte. Lo que sí hace es dejar una huella difícil de borrar en cualquiera que examine el caso con honestidad. Lo notable es que la historia no quedó solo en un relato íntimo. Según se reportó, oncólogos vinculados a la Universidad de Hong Kong documentaron el caso como una remisión que desafía la lógica médica convencional. Esa formulación no convierte el episodio en milagro ni resuelve el mecanismo exacto de lo ocurrido, pero sí le da un peso que va más allá del testimonio emocional de una sobreviviente. Los médicos vieron el antes y el después. La familia escuchó el pronóstico terminal. Y luego todos tuvieron que enfrentarse a una realidad nueva. La paciente que no iba a pasar la noche estaba viva,
consciente y recuperándose a una velocidad que nadie había anticipado. Ahí el caso dejó de pertenecer solo al ámbito espiritual y entró también en el archivo incómodo de lo clínicamente inexplicable. Revisemos el caso con escepticismo. No aceptemos conclusiones sin pruebas. Debemos ser Sin muy embargo, críticos. Exacto. La toda prudencia historia primero. sí exige una mirada escéptica. Quienes dudan señalan que las experiencias cercanas a la muerte pueden relacionarse con procesos cerebrales extremos, falta de oxígeno, alteraciones químicas o reconstrucciones de memoria posteriores al trauma. También recuerdan que las remisiones espontáneas, aunque rarísimas, existen y que lo improbable no siempre es sobrenatural. Es una objeción válida porque separar interpretación de hecho es necesario, pero incluso aceptando esa prudencia, siguen quedando piezas difíciles de acomodar. La precisión de las conversaciones que dijo haber percibido, la seguridad con la que anunció su recuperación y la rapidez radical del cambio físico. El escepticismo ordena la historia, sí, pero no consigue cerrarla del todo. Y tal vez por eso este caso sigue vivo tantos años después. No porque obligue a creer, sino porque obliga a pensar en los límites de lo que creemos entender sobre la conciencia, la enfermedad y la relación entre mente y cuerpo. Anita Moorjani no presentó su experiencia como una lección universal incuestionable, sino como algo profundamente personal que, según su testimonio, le mostró una verdad interior capaz de cambiarlo todo. La medicina puede describir el diagnóstico, el coma, la remisión y los tiempos, pero la pregunta que queda suspendida es otra. ¿Qué ocurrió exactamente en esas horas en las que una mujer parecía estar muriendo y al mismo tiempo decía haber comprendido por qué podía volver? Ese vacío entre lo documentado y lo vivido es donde el misterio respira. Y quizá ese sea el aspecto más humano de toda esta historia. A veces, no son los grandes discursos los que rompen nuestra idea del mundo, sino una escena simple. Una familia preparándose para perder a alguien. Una mujer al borde del final. Y una frase imposible dicha justo después de abrir los ojos. Anita Moorjani sobrevivió a lo que parecía irreversible y convirtió su caso en una de esas historias que no se olvidan porque tocan un miedo universal y al mismo tiempo una esperanza que casi nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué te dejó esta historia? ¿Inquietud? ¿Esperanza? ¿Duda? ¿O algo distinto?